Las parábolas de Jesús de Nazaret son narraciones breves y simbólicas utilizadas por él para enseñar lecciones espirituales y morales profundas. Estas historias están presentes principalmente en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Las parábolas utilizan elementos cotidianos para ilustrar principios del reino de Dios, haciéndolos accesibles y relevantes para sus oyentes. A continuación, se presentan algunas de las parábolas más significativas de Jesús, junto con sus explicaciones según la interpretación católica. La parábola del sembrador. Texto bíblico: Mateo 13, 3-9, Marcos 4, 3-9, Lucas 8, 5-8. Parábola. Un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron junto al camino, y las aves vinieron y las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron rápidamente, pero al no tener raíz profunda, se secaron con el sol. Otras semillas cayeron entre espinos, que crecieron y las ahogaron. Pero otras semillas cayeron en buena tierra, y dieron fruto, unas a 100 por uno, otras a 60, y otras a 30. Explicación. Jesús explicó que la semilla representa la palabra de Dios y los diferentes tipos de terreno representan los distintos estados del corazón humano. Semillas junto al camino representan a aquellos que oyen la palabra, pero no la entienden, y el maligno viene y se lleva lo sembrado en sus corazones. Semillas en terreno pedregoso representan a los que oyen la palabra y la reciben con gozo, pero no tienen raíz y, cuando llega la tribulación o la persecución, abandonan rápidamente. Semillas entre espinos representan a los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, volviéndola infructuosa. Semillas en buena tierra representan a los que oyen la palabra, la entienden y la aceptan, dando fruto en abundancia. La parábola del buen samaritano. Texto bíblico: Lucas 10, 25-37. Parábola. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, que lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Un sacerdote pasó por allí, pero al verlo, pasó de largo. Igualmente, un levita llegó al lugar, lo vio y también pasó de largo. Pero un samaritano, al ver al hombre herido, se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con vino y aceite, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, dio 2 denarios al posadero y le pidió que cuidara del hombre, prometiendo pagar cualquier gasto adicional al regresar. Explicación. Esta parábola enseña la importancia de amar al prójimo y extender misericordia a todos, sin importar su raza o religión. Jesús utiliza a un samaritano, un grupo despreciado por los judíos, para mostrar que el verdadero amor al prójimo trasciende barreras sociales y étnicas. La enseñanza es clara: debemos mostrar compasión y actuar con bondad hacia todos, especialmente hacia aquellos en necesidad, emulando la actitud del buen samaritano. La parábola del hijo pródigo. Texto bíblico: Lucas 15, 11-32. Parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor pidió su parte de la herencia y se fue a un país lejano, donde malgastó todo en una vida desenfrenada. Cuando hubo gastado todo, hubo una gran hambre en ese país, y comenzó a pasar necesidad. Decidió regresar a su padre y pedirle perdón, dispuesto a trabajar como uno de sus jornaleros. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, se compadeció, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Ordenó a sus siervos que trajeran la mejor ropa, un anillo y sandalias, y que prepararan un banquete para celebrar su regreso. El hijo mayor, al regresar del campo, se enojó y se negó a entrar. Su padre salió a rogarle, explicándole que debían celebrar porque su hermano estaba perdido y había sido hallado, estaba muerto y había vuelto a la vida. Explicación. Esta parábola ilustra la misericordia infinita y el amor incondicional de Dios Padre. El hijo menor representa a los pecadores que se arrepienten y regresan a Dios. El padre simboliza a Dios, quien está siempre dispuesto a perdonar y celebrar el regreso de los arrepentidos. El hijo mayor representa a aquellos que se creen justos y pueden resentir la generosidad de Dios hacia los pecadores arrepentidos. La enseñanza central es el llamado a la reconciliación y la celebración del arrepentimiento y el perdón. La parábola del tesoro escondido y la perla de gran valor. Texto bíblico: Mateo 13, 44-46. Parábola.
Tesoro escondido. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, que un hombre encuentra y esconde de nuevo. Lleno de alegría, va, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Perla de gran valor. El reino de los cielos es también como un comerciante en busca de perlas finas. Al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Explicación. Estas parábolas destacan el valor incomparable del reino de Dios. Ambas historias enseñan que descubrir el reino de Dios y su verdad es un hallazgo de un valor incalculable, que merece sacrificar todo lo demás para poseerlo. Los personajes de las parábolas actúan con gozo y determinación, reconociendo que lo que han encontrado es más valioso que cualquier otra cosa. La lección es clara: debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo demás para ganar el reino de Dios, ya que su valor supera cualquier sacrificio. La parábola de los talentos. Texto bíblico, Mateo 25, 14-30. Parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les confió su dinero. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada cual según su capacidad. El que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 talentos hizo lo mismo y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 talento cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al regresar, el señor pidió cuentas a sus siervos. Alabó y recompensó a los 2 primeros por su fidelidad y diligencia, pero reprendió al tercero por su pereza y falta de iniciativa, ordenando quitarle su talento y darlo al que tenía 10. Explicación. Esta parábola subraya la importancia de ser responsables y diligentes con los dones y oportunidades que Dios nos ha dado. Cada persona es llamada a utilizar sus talentos y recursos para servir a Dios y a los demás, produciendo frutos en su vida. La parábola advierte contra la pereza y la inacción, enfatizando que debemos trabajar con los dones recibidos y no dejarlos sin uso. La enseñanza es un llamado a la fidelidad, la responsabilidad y la proactividad en el servicio al reino de Dios. Conclusión. Las parábolas de Jesús son una parte fundamental de sus enseñanzas, utilizando historias simples para revelar verdades profundas sobre el reino de Dios, la moral y la espiritualidad. Cada parábola lleva consigo lecciones que invitan a la reflexión y a la acción, llamando a los creyentes a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Estas narraciones continúan siendo una fuente de inspiración y guía para los cristianos, desafiándolos a seguir el ejemplo de Cristo en su vida diaria.